Hola, ¿cómo están? En este video lo que tenía pensado era hablar de aquellos discos por los que me hice coleccionista. Y bueno, en realidad la palabra colección o coleccionar a mí no me gusta tanto cuando refiere a esto, porque bueno, no es simplemente acumular, ¿no? O sea, siento que cada disco de alguna forma cumple un rol o cumplió un rol en nuestras vidas. Y bueno, de alguna forma se entrelaza con nosotros, con nuestras vidas, y a raíz de eso es que vamos y lo conseguimos, ¿no? Así que bueno, en realidad tal vez es un poco más filosófico el encare de este video. Y bueno, quería hablar de, por ejemplo, el primer disco que compré y por qué. Sin duda el primer disco que compré fue un disco que no es tanto lo que ahora escucho, pero sí fue el disco que me hizo darme cuenta de la importancia conceptual, artística que puede tener un disco, ¿no? Me hizo entender todos los frentes que abarca un disco, ¿no? No solo la música o lo que puede ser la letra, sino también, por ejemplo, el arte de tapa. Y bueno, ese disco es Lateralus de la banda Tool, y gracias a esto conocí uno de mis pintores favoritos, Alex Grey, que bueno, si bien el disco no tiene la ilustración que yo vi cuando escuchaba la música por YouTube, esa ilustración salió en el CD, que es el lanzamiento original del disco. Sí tiene estas imágenes increíbles, es un picture disc, y bueno, viene con estas imágenes del artista. Esto él lo pinta en óleo, lo cual es una demencia. Si buscan pinturas de él van a pirar colores, porque lo que pinta en óleo no tiene sentido. Esta es mi favorita, tremendo, muy psicodélico y a la vez muy realista. En fin, bueno, esta banda para mí fue la que me enseñó la importancia conceptual a nivel artístico que tiene un disco, ¿no? Este disco es Lateralus, de la banda Tool, y bueno, cuando lo escuché y lo reescuché mil veces, tuve que ir a comprarlo, tuve que adquirir, hacerme de esa pieza que entendía que artísticamente era de valor. De alguna forma vi que tenía valor y sentí la necesidad de tenerla. Y bueno, me identifiqué de alguna forma y sentí que era un símbolo que tenía que adquirir como una pertenencia. Ni siquiera tenía una bandeja para escucharlo. Tenía 19 años y bueno, fui a la primera tienda de discos que vi y lo pedí y no estaba. Me avisaron la fecha a la que iba a llegar y mirá si me importó tanto que esperé y fui y bueno, y ahí lo compré, ¿no? Así que eso, Tour Lateralus. Y bueno, lo interesante es que a los 19 años después de comprar este disco, no compré ningún disco más. Después me fui, yo estaba en Uruguay, me fui a ir a Barcelona por 2 años. Y bueno, si alguna vez te fuiste a ir a otro país por un tiempo prolongado, sabes que eso genera un montón de movimientos a nivel identitario, emocional, pasan muchas cosas, se te pueden movilizar muchas cosas. Y ahí vas a tener un proceso de cambio, de búsqueda, y bueno, en ese proceso yo, en algún momento, por alguna razón, me fui a ver discos con un amigo. Yo no tenía ni familia ni amigos en ese país a donde me fui, y me los hice en el camino, digamos. En un día, paseando con un amigo que se llama Andrés, colombiano, que sigue viviendo allá en Barcelona, le mando un tremendo saludo, paseando con él, me fui a una tienda de discos a mirar, de nuevo, ni siquiera tenía bandeja, y me encuentro con un disco que sin duda para mí era súper importante, y ya lo mostré en el video anterior. Me encuentro con este disco, Altimiola de Elegant Gypsy, que para mí es el pináculo del jazz fusión y nada, el pináculo del virtuosismo en la guitarra fusión, o sea, sin duda. Y que, o sea, de nuevo, ¿no? Un país extraño, no tenía familia en ese momento, me estaba haciendo amigos. Entonces, cuando yo vi este disco ahí, fue como encontrar una parte de mi identidad que estaba esperándome para hacerse de nuevo conmigo. O sea, yo lo sentí así, como que vi una parte de mí que ya estaba esperándome allá y que no la tenía. Y cuando la vi resoné y dije, no, esto es mío, me identifico con esto. Y aparte no era el único disco que estaba. Me fui a esa tienda con 4 discos, reitero, no tenía ni bandeja. Pero mirá los discos que encontré, o sea, hoy lo veo en retrospectiva y digo, qué casualidad encontrar esos discos, o sea, porque si bien son discos fáciles, que en ese momento no sabía, porque no tenía idea de discos, no sabía qué disco era barato, qué disco era caro, qué disco se veía comúnmente y qué disco no, en fin, o sea, hoy en día igual me parece un flash, o sea, haber encontrado discos que son tan importantes para el género que estaba curtiendo en ese momento, que estaba escuchando tanto en ese momento. Bueno, ese fue el primero, estaban a 5 euros, de nuevo, también un precio accesible, que yo podía pagar en ese momento, porque tampoco contaba con tanto dinero, estaba medio justo, no podía comprar un disco de 60 a 50 euros, o sea, no iba a gastar eso. Bueno, ese fue el primero que encontré en ese viaje, en ese paseo. Después estaba al lado también lo mostré en el primer video, Spectrum de Billy Coban, otra piedra angular del jazz rock.
y estaba este disco de John McLaughlin, que si bien yo no lo escuchaba en ese momento, yo era muy fan de Extrapolation de John McLaughlin, que nada, es un disco que hasta el día de hoy me sigue haciendo pirar la cabeza y todavía no puedo encontrar una copia. Pero ¿qué pasa? O sea, yo vi John McLaughlin y me identifiqué con él, o sea, de nuevo lo sentí como una parte de mi identidad que estaba ahí, resoné y en ese momento de cambio, ¿no? De estar en un lugar nuevo, extraño, sin familia, con amigos nuevos que me estaba haciendo, dije, este soy yo, está acá, yo también estoy acá. Así importante fue para mí encontrar un disco como este en ese momento. Voy a intentar de no interiorizar en el aspecto musical de los discos porque, de nuevo, como dije, es como tal vez un video un poco más filosófico y de la importancia que los discos tienen, cómo se entrelazan con la vida de uno y el rol que cumplen. Así que bueno, este disco de John McLaughlin, y también me llevé este disco de Rory Gallagher, que de nuevo, no lo escuchaba, yo no conocía este disco, pero sí conocía a Rory Gallagher y sabía que era uno de los mejores guitarristas de blues rock de la historia, y sí había visto muchos videos en vivo de él haciendo cosas increíbles, y nada, lo vi de nuevo, ¿no? Esa resonancia, esa identificación, y me fui re contento. Mi amigo no entendí un poco porque me llevé 4 discos y no tenía ni bandeja, pero yo me fui contentísimo, me cambió el humor del día, me cambió el humor del mes capaz, y bueno, nada, después pasó el tiempo, pasaron cosas, yo ahí ya tenía 22 años cuando me tuve que ir de Barcelona con la pandemia, volví a Uruguay, y estaba de nuevo, ¿no? Esta cuestión de estar medio desorientado, medio perdido tal vez, porque claro, o sea, uno se va a otro lugar, se adapta, pasa el tiempo, uno cambia, y el lugar que dejó también sigue cambiando cuando uno no está. Y muy rápido, aunque sean 2 años, que tal vez no es tanto tiempo, las cosas cada vez cambian más rápido. Y cuando uno vuelve siendo otra persona, y el lugar que dejó también es otro. Entonces, de nuevo, ¿no? Otro periodo de adaptación. Y en este periodo también yo tampoco no estaba conforme con muchos aspectos de mi vida, con mi carrera, con mi trabajo, con un montón de cosas, y no estaba tan bien. Y de alguna forma, no sé si consciente o inconscientemente, me acordé de los discos, me acordé de haber comprado esto. De nuevo, los tenía, pero no tenía ni bandeja, o sea, ni los escuchaba. Pero de alguna forma pienso que me acordé de esa sensación de haber estado en un lugar extraño, ajeno, de sentirme desubicado o no adaptado. Y me acordé de lo que me hizo sentir encontrar esos fragmentos de mi identidad que me estaban esperando sin que yo supiera, y que al hacerme de ellos me sentí como en casa de nuevo, ¿no? Así de fuerte fue. Y bueno, entonces empecé a ir a disquerías de nuevo en Uruguay, y me encontré con este disco, Osibisa, el primer disco de Osibisa, homónimo, que no es una banda súper rara de ver o no, pero yo en ese momento no lo sabía, pues no sabía de discos. Yo veía un disco que escuchaba o que había descubierto en algún momento de mi adolescencia, pues lo descubrí a los 16, ponele, y nada, y me sentía parte, ¿no? Sentía como que encontraba una parte de mí que tenía, pero no tenía físicamente, no tenía materialmente. Entonces esa resonancia de nuevo, ¿verdad? Y bueno, este fue el impulso, de encontrar este disco me dio el impulso de seguir yendo a disquerías a buscar otras partes de mi identidad desperdigadas por ahí, o así lo sentía yo. Hasta que encontré este disco, que también ya mostré en el primer video, pero que es muy importante para mí en muchos aspectos, que lo estudié de 10. Y ahí dije, tengo que comprar una bandeja ya, porque necesito saber cómo suenan estos discos. Ya era como una necesidad. Así que bueno, me compro la bandeja, empiezo a escuchar mis discos, y es un momento muy lindo, ese momento en el que tenés, no sé, 10, 15 discos. De alguna forma ocupa un lugar en tu corazón después ese periodo de tu vida que tienes una colección súper reducida, que igual si bien mi colección ahora no es grande, tengo 200 discos, en ese momento de 15 discos como que cada disco es súper importante, ¿no? Entonces nada, también lo recuerdo con cariño. Y bueno, seguí yendo a comprar discos, y hasta que compro este disco que era muy importante para mí también en esa época de 15, 16, que escuchaba rock clásico, me gustaba mucho. Este disco para mí tiene como una inocencia, una ingenuidad que parece, viste, de otro planeta eso, como algo tan puro, si se quiere, como de un niño, viste. Y lo vi, me acordé de eso, me lo compré, y el disquero de ese momento, que es un disquero muy importante en Uruguay, que tal vez sea el más viejo de todos ellos y el que ha vendido discos por más años, o sea, este tipo tiene fácil 70 años, ponele, y tendrá 40 años de feria, o sea, una institución es. Me lo llevo el disco, lo agarro, se lo doy para pagar, y lo ve el disco de él y se ríe, ¿no? Y te cambia la cara y me dice, este fue el primer disco que yo me compré cuando tenía 13 años. Y eso a mí me deja un bichito en la cabeza, me hace pensar, ¿no? Me fui con el disco, o sea, seguí mi día, seguí mi vida, pero me quedé pensando, o sea, este tipo tiene 70 años,
hace 40 años que hace feria. ¿Cuántos discos pasaron por su mano? ¿100.000? ¿200.000? No sé, por tirar. Y se acuerda que este fue su primer disco. Qué viaje, o sea, ¿dónde estará ese disco? ¿Dónde estará esa copia? ¿La seguirá teniendo? Ni en pedo, ¿la vendió? ¿Será esta? ¿Será esta y no sabe y le volvió y la está volviendo a vender? No sé, tipo, me quedé pensando y eso me hizo pensar un poco de la historia que tienen los discos detrás, ¿no? Entonces ya ahí empecé a ver los discos no solo como una parte de identidad con la que yo me volvía a hacer, sino también como un pedazo de historia, no solo musical, sino emocional, ¿no? O sea, la gente tiene sus discos y van pasando de mano en mano y bueno, y tienen historia, ¿verdad? Entonces pasó el tiempo, yo me compro un lote de discos que logré conseguir, me lo traigo afuera, y eran todos primeras ediciones de los años 60, finales de los años 60, y en ese lote hay principalmente dos discos que para mí son muy importantes, y los conseguí en su primera edición, y son, uno de ellos ya lo mostré, y otro es de los Beatles, Rubber Soul, y el otro es de Hendrix, el primer disco de Hendrix. Lo interesante de estos discos, de estas copias en específico, es que tienen un nombre escrito muy chiquito. Y todos los discos de ese lote tenían ese nombre escrito que dice Property of Paul, y nunca le llegué a entender el apellido, pero dice Property of Paul, algo, su apellido que no lo logro descifrar bien, creo que dice Giffen o algo así. Y yo dije, todos los discos de este lote tienen este nombre escrito en el mismo lugar, chiquito, prolijito ahí, y digo, todo esto son primeras ediciones y están todas en este mismo grupo que se está vendiendo juntas. Eso me hizo pensar, ¿no? Capaz que todos estos discos son de esta persona y probablemente haya sido el primer dueño de estos discos y tal vez el único. Y lo que pasó probablemente es que esta persona o ya está muy mayor para poder disfrutar de su colección o lamentablemente falleció y estos discos se están vendiendo por eso. Y ahora los tengo yo. Este tipo compró los discos en el año 66, 67. Los fue a comprar tal vez con 13 años o 14, 15 años, como Ricardo, el disquero que me vendió ese disco de los Bears, fue a comprar su primer disco con 13 años. Y yo ahora tengo estos discos que para esa persona fueron tan importantes que no solo los cuidó por más de 50 años, sino que también les escribió su nombre, quién sabe por qué, porque iría a casa de amigos a escuchar los discos, o a fiestas, capaz era DJ, no sé, ni idea. El punto es que el loco cuidó sus discos por 50 años y ahora yo los tengo, más. Y ahora es mi deber cuidarlos. Y aparte cargo con la historia de esta persona, que no la conozco, no tengo idea, pero tengo algo que sé que para él fue súper valioso. Tan valioso como para cuidarlo de esta forma, que haya llegado a mí de una forma que sí, los discos están usados, o sea, tienen uso. Pero se pueden escuchar, se pueden seguir escuchando y disfrutar. Eso significa que los cuidó, o sea, para él fueron muy importantes. Y ahora los tengo yo y para mí eso es una responsabilidad de alguna forma. Y eso también le da valor a estos discos, porque son discos que tienen una historia y que cargan con la historia de alguien más. Entonces eso ya a mí hizo que los discos para mí signifiquen mucho más que un bien material o no sé, algo que tenés. Es como algo que forma parte de tu vida, forma un rol y que formó parte de la vida de otra persona y que fue importante para esa persona. Entonces para mí los discos ahí empiezan a tener una importancia que ya trasciende lo musical, trasciende lo material y pasa a ser algo mucho más que no puedo ni explicar en realidad. Y bueno, esto se trata de los discos que a mí me consolidaron como una persona que tiene discos, o sea, y que va a seguir teniendo discos y que va a seguir comprando música. Y bueno, los discos que voy a mostrar ahora tal vez son discos que conseguí mucho más adelante que estos, pero que sin duda cumplieron un rol en eso de ser una persona que compra música y que tiene música y que la cuida y que representa algo importante para él. Bueno, yo ya tenía 25 años, ponele, y no podía conseguir la música que me gustaba más en esa época. Porque yo estaba consiguiendo música que era, no sé, la música que había descubierto a los 16, la música que curtía más a los 21, no sé qué. A los 16 escuchaba rock clásico, Hendrix, Beatles, Zeppelin, etc. Después a los 20 escuchaba más ya fusión, rock progresivo. Y bueno, y a los 25 estaba escuchando mucho swing. 23, 24 también, swing, bebop, post-bop, todas esas cosas. Y era imposible encontrar eso, es realmente imposible, o sea, en la intemperie, así, en la feria, en tu disquería más cerca, no, o sea, en Uruguay, olvídate, capaz reediciones, pero yo no compro reediciones, en parte por lo que acabo de explicar. Y bueno, me metí a eBay, un poco a hacer trampas, eso, y vi si podía acceder a alguna primera prensa, porque yo intento coleccionar primeras ediciones de las cosas.
y era todo excesivamente caro, yo no podía ni quería pagar esos precios, pero bueno, viste, uno si tiene paciencia, si revuelve, si investiga, si pregunta, empieza a encontrar ofertas que son más razonables. Y bueno, y pude encontrar esta edición mono americana, primera edición de Lee Morgan, de Sidewinder, y bueno, eso me motivó mucho más, porque estaba en un momento en el que me parecía que toda la música que más fresca era para mí en ese momento, que era lo que más estaba escuchando, que más me estimulaba, iba a ser imposible de conseguir para mí. Y eso sin duda consolidó todavía más mi hábito, si es que es un hábito, comprar discos. Bueno, eso es tema de debate de otro disco, otra cuestión, si es que es un hábito comprar discos, porque si es un hábito entonces es una adicción. Y bueno, a lo que iba. Bueno, eso sin duda consolidó o terminó de consolidar todavía más mi coleccionismo, que en ese momento lo único que sentía que podía hacer era rendir tributo a esos discos que fueron importantes para mí, viste, más en mi adolescencia o a principios de mis 20 años, que casualmente es de lo más barato que se puede encontrar, por suerte. A menos que, bueno, siempre hay algún vendedor que se hace un poco de vivo y le sube el precio a cualquier disco, pero tuve suerte de que al menos esa época de etapa de música que me gustaba mucho sí era accesible de encontrar. Y bueno, estos discos de vivo más viejos sin duda son más complicados, pero de nuevo no imposible. Y bueno, el hobby, al demostrarme esto, si es que es un hobby o para algunos es más un estilo de vida y para algunos es su vida. Alguna gente vive de los discos y su vida gira en torno a eso y me parece hermoso. Para mí, yo no diría si estoy ahí, pero tampoco me gusta decir que es un hobby porque siento que es mucho más. Pero bueno, eso es también tema de otro video. Sin duda encontrar esto consolidó esto en mi vida como algo que sé que no se va a ir, porque sé ahora, gracias a este disco que vamos a mostrar después, que si uno tiene paciencia, que si busca, que si averigua, puede encontrar lo que sea, casi lo que sea. Y bueno, Lee Morgan de Sidewinder. Y el siguiente disco que quería mostrar, que va a ser el último, bueno, las ediciones japonesas sin duda tienen una gran reputación en lo que es el coleccionismo de discos. Y sí es cierto que muchas suenan increíble y otras suenan bien. Lo que sí puedo decir es que la gran mayoría, o todas las ediciones japonesas que tengo, suenan muy pero muy silenciosas. Casi no hay ruido de disco y eso está buenísimo. Si tienes que escuchar música que tiene dinámicas muy bajas o que hay grandes segmentos de música tranqui, y eso te permite apreciarlo mucho mejor. Bueno, el siguiente disco que voy a mostrar, si bien no es ejemplo de un disco con ese tipo de dinámicas, es el primer disco de Sonny Clark. Este es un disco de bebop que te da vuelta en la cabeza y tenerlo en una edición japonesa, Blue Note, me pone, no sé, me da ganas de llorar casi. Pero bueno, otra cosa que sería inaccesible de encontrar así a la intemperie en mi país, ¿no? Y sin duda este tipo de hallazgos terminaron de consolidar mi amor por el vinilo y por la comunidad del vinilo, que se estaba casi que en un momento extinguiendo cuando me di cuenta que, loco, pero solo voy a poder conseguir discos de rock progresivo o de rock clásico que no sean los Beatles, porque a veces te los cobran 2.500 pesos y es como, loco, no sé si todas las prensas de los Beatles valen eso. Tienen que ser determinadas ediciones y tienen que estar en determinado estado. Yo no pienso que todos los discos, solo por ser de este artista y de esta nacionalidad, la prensa tiene que valer un determinado. No, eso son cosas de Uruguay, bueno, es tema de otro video, pero a lo que iba es eso, bueno, sin duda mi amor por este hobby, por el vinilo, por los discos y por la música también, fue llevando una ruta distinta que fue consolidada y que se fue acentuando por distintos discos y hoy en día está en y me dio sin duda la impresión de que puedo conseguir lo que quiera si tengo paciencia, si esperar es muy importante, no comprar el primer disco a un precio loco que se te pasa por la cara, ¿viste? Esperar, tener paciencia, averiguar, preguntar, investigar es muy importante, hay que investigar. Y bueno, así que esos son los discos que de alguna forma me convirtieron en coleccionista. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, déjenme un comentario, cualquier opinión que tenga, está bueno para abrir el diálogo, es un poco la idea de estos videos, aparte de recomendar música y eso. Así que muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video.